para desarrollar una película de 2 horas sobre el crimen organizado en Paraguay con Horacio Cartes y otros personajes clave, ampliando con detalles adicionales y personajes. Se puede estructurar el guión en 3 actos con una profundidad y complejidad que refleje la magnitud de la corrupción y las intrigas políticas. Título de la película: El Imperio de las Sombras. Sinopsis. La historia sigue a Horacio Cartes, un magnate que, detrás de su imagen pública como exitoso empresario y político, maneja un imperio de crimen organizado. A través de una red de lavado de dinero, tráfico de cigarrillos y narcotráfico, Cartes y sus socios buscan controlar Paraguay y manipular su sistema político. La película revela las conexiones entre el crimen organizado, la corrupción política y los intereses internacionales, mientras un periodista de investigación busca desentrañar la verdad. Acto 1. El ascenso y la intriga. 1. Introducción a los personajes clave. Horacio Cartes, retratado como un empresario carismático que controla Banco Baza y Tabesa. Se explora su trasfondo, sus conexiones con el narcotráfico, el tráfico de cigarrillos y su influencia en los negocios internacionales con bancos como Orchor y Panama Papers. Darío Messer Labrador, socio de Cartes, involucrado en el movimiento de dinero ilícito, se le muestra gestionando operaciones de lavado de dinero a nivel global. Santiago Peña Palacios, personaje central en el fraude electoral para usurpar la presidencia. Se presenta como un político ambicioso y manipulador. Contexto internacional y nacional. Operaciones internacionales. Se muestran los aviones Cessna de Cartes utilizados para el tráfico de drogas y cigarrillos. La conexión con Panama Papers y las rutas del narcotráfico son detalladas para ilustrar el alcance internacional de sus operaciones. Sistema político corrupto. Introducción de personajes políticos como Basilio Gustavo Bachi Núñez y Raúl Luis Latorre Martínez, que colaboran con Cartes en su esquema corrupto. Se muestran escenas de sobornos, manipulación y encubrimiento. 3. La creación del imperio. Montaje de empresas. Detalles de cómo Cartes usa sus empresas para encubrir operaciones ilícitas, escenas de reuniones secretas, transacciones financieras y la compra de políticos y medios. Contrabando de cigarrillos. Se revela cómo Tabesa se convierte en una fachada para el tráfico de cigarrillos y la evasión de impuestos. Acto 2. La conspiración y el fraude. 1. La usurpación de la presidencia. Fraude electoral. Detalles de cómo Santiago Peña Palacios manipula las elecciones para asumir la presidencia. Escenas de reuniones secretas, compra de votos y el papel de los medios en la cobertura del fraude. Sanciones internacionales. La OFAC, CIA, DEA, NSA y FBI comienzan a investigar. Se muestran informes confidenciales, la imposición de sanciones a Cartes y la reacción del gobierno paraguayo. 2. El periodista investigador. ¿Protagonista investigador? Un periodista valiente, inspirado en el embajador de Estados Unidos en Paraguay, se convierte en el personaje principal que busca descubrir y exponer la corrupción. Se enfrenta a amenazas y obstáculos mientras desentraña la red de Cartes. El periodista reúne pruebas sobre los préstamos de bajo interés del Banco Baza, las conexiones con el narcotráfico y las cédulas de identidad de los políticos involucrados. 3. Desenmascarando la red. Exposición del crimen organizado. El periodista revela el tráfico de cigarrillos, las operaciones bancarias internacionales y la conexión con el narcotráfico. Se muestran escenas de operativos policiales y redadas. Tensión y confrontación. La película intensifica el conflicto entre el periodista y los agentes de Cartes. Las escenas incluyen persecuciones, enfrentamientos y la búsqueda de justicia. Acto 3. La caída y el desenlace. 1. La caída de Cartes y Peña. Operativos internacionales. Con la ayuda de la DEA y el FBI, se llevan a cabo arrestos y se confiscan activos. Horacio Cartes y Santiago Peña Palacios enfrentan cargos por corrupción, narcotráfico y fraude electoral. Desmoronamiento del imperio. Se muestran las consecuencias para el imperio de Cartes, la caída de Tabesa y Banco Baza y el desmantelamiento de su red internacional. 2. La justicia y la reforma. Reformas políticas. La película concluye con un epílogo sobre las reformas en el sistema político paraguayo. Se destacan los esfuerzos para limpiar la corrupción y restaurar la confianza pública. Reflexión final. El periodista reflexiona sobre el costo personal de su investigación y el impacto en Paraguay.
Se muestra un cambio hacia una mayor transparencia y justicia. 3. Epílogo. Impacto en la sociedad. La película cierra con un vistazo a la recuperación del país y el nuevo camino hacia la justicia y la integridad. Se ofrece un mensaje de esperanza y la importancia de la vigilancia continua. Estilo y tono, visuales y estilo. La película usa un estilo visual oscuro y sombrío para reflejar el mundo corrupto y clandestino. Las escenas de acción son intensas y se utilizan efectos especiales para enfatizar el tráfico de drogas y el contrabando. Diálogo. El diálogo es tenso y lleno de subtextos, reflejando la gravedad de las situaciones y las intrincadas relaciones entre los personajes. Música y banda sonora. La banda sonora apoya el tono oscuro y dramático, con una mezcla de música contemporánea y elementos locales para conectar con el contexto paraguayo. Este enfoque proporciona una narrativa profunda y completa, adecuada para una película de 2 horas que combina entretenimiento con una crítica informada de la corrupción y el crimen organizado en Paraguay.